Continuamos con nuestro panel, es un panel bien interesante. El tema que se va a desarrollar a continuación es la inteligencia de crédito y cobranza en modelos B2B, modelos de rating, segmentación analítica y la nueva data. Para ello tenemos tres expertos que nos van a ilustrar sobre este tema. Vanessa Luna Africano. Vanessa es economista egresada de la Universidad Santo Tomás con especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Se desempeñó en Credivalores como gerente de riesgos y en PIC como gerente general para desarrollar programas inteligentes de crédito. Actualmente es la gerente general de Accessor Colombia. Contamos también con la presencia de Esteban Velasco. Esteban es administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Tiene un MBA de la Escuela Internacional de Negocios de Francia y cursó en MIT el programa de Desarrollo Empresarial en la Escuela de Emprendimiento. Es cofundador y gerente general de Sampli, una de las fintech más premiadas, especializada en crédito para pequeñas y medianas empresas. También fue cofundador de Bellum in Berlin y estuvo vinculado a Venture Capital y Tagua Capital. Y nos acompaña también en este panel Germán Peña. Es fundador y CEO de Socio, Startup Fintech, especialista en el canal tradicional, diseñando soluciones financieras y de analítica para tenderos en el país. Se desempeñó, entre otros, como director de riesgo y analítica para las Américas en Lendo EFL y estuvo al frente de las áreas de riesgo de referencia de FENALCO. Es informático, matemático de la Universidad Javeriana y magíster en finanzas de la Universidad de los Andes. Además, cuenta con las certificaciones de Chartered Financial Analyst y la Financial Risk Manager, de manera que pues es un panel bien interesante, tres expertos que nos van a ilustrar a partir de este momento. Les damos entonces la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenos días para todos y de nuevo muchas gracias por la invitación a Ciclo de Riesgo para participar en este panel donde vamos a hablar un poco de inteligencia de negocios en el canal B2B. Pero pues para empezar con la presentación y demás nos gustaría que Vanessa nos diera un poco de contexto con una presentación muy corta contándonos un poco sobre el tema y que nos ayude a entender mucho mejor el contexto antes de empezar la conversación. Entonces, Vanessa, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Germán. Quería, primero que todo, agradecerles a Ciclo de Riesgo y a Beatriz por esta invitación. La verdad, para nosotros en Accessor y para mí siempre es un gusto y un placer poder estar acá y sobre todo en este momento que se hace mucho más necesario fomentar estos espacios para poder compartir todas nuestras experiencias y conocimientos y que podamos aplicar mejores prácticas. Yo les voy a hacer una presentación muy corta. Me dicen, por favor, si ya está lista. Ya. Y luego ya vamos a empezar a charlar un poco con Esteban y con Germán. Sí. Listo. Bueno, contarles rápidamente que nosotros somos una compañía que asesora a las empresas del sector real en la mejor forma de tratar el proceso order to cash en lo que tiene que ver con todo el ciclo de cliente y sobre todo la utilización de metodologías como los modelos de riesgo y modelos de riesgo con inteligencia artificial, que ahora les voy a contar un poco más de eso, para poder tomar decisiones ágiles, objetivas en cuanto a todas las etapas que tiene un cliente. Entonces, gracias, digamos, a esa experiencia que nosotros hemos tenido hace ya varios años con empresas del sector real en este país, les voy a contar inicialmente con la pandemia y con la situación en la que estamos, qué es lo que nuestros clientes nos han comentado que han encontrado como retos y creo que varios de ustedes, si no todos, se van a ver identificados con algunos o con todos. Estoy tratando de pasar, pero no... Ya.
¿Qué han encontrado las compañías en este momento de crisis? Pues inicialmente una disminución de volumen de ventas. Lógicamente, todos, absolutamente todos los sectores nos hemos visto afectados por los meses en los que hemos estado quietos. Reducción en la liquidez, eso ha sido uno de los impactos más importantes que nuestras compañías, clientes de nosotros del sector real, de sectores como construcción, autopartes, alimentos, empresas que trabajan con los tenderos, entre otras, químicos, plásticos, nos han comentado. ¿Por qué? Porque las compañías no están preparadas para eso, para esta situación de recesión y de quedarnos quietos tanto tiempo. El promedio más o menos en el que las empresas tenían un flujo de caja para poder cumplir con las obligaciones que tenías de máximo 30 días. Y obviamente ya sabemos todos que más de 30 días nos hemos quedado quietos, así que esto ha sido uno de los impactos más importantes. El siguiente, y muy lógico, el incremento de la cartera morosa, por supuesto, también al no tener ventas nosotros hacia nuestros clientes tampoco han podido vender a los otros clientes que ellos atienden, clientes finales. Por lo mismo, muchos de los clientes no han tenido la capacidad de pagar, por lo mismo no nos pagan a nosotros como proveedores y eso hace que la cartera morosa se haya incrementado en niveles que no hubiéramos podido proyectar ni el año pasado, ni el antepasado, ni siquiera a principio de año. El mayor costo de financiación es otro de los efectos importantes. ¿Por qué? Por supuesto, porque en la medida que hay más escasez de dinero y de condiciones favorables para dinamizar la economía, pues se pone mucho más costoso la financiación. Y una de las consecuencias más importantes con el que hoy todas las empresas tenemos que vivir es la pérdida de rentabilidad, porque nadie tenía en los presupuestos la situación que hoy en día nos estamos encontrando y nos ha tocado obviamente encontrar cómo podemos vivir de esta manera y rápidamente acelerar cuáles son los resultados que esperamos para que la pérdida de rentabilidad sea de menor impacto. ¿Cuáles son las herramientas que las compañías tradicionalmente tienen para la gestión de crédito y cartera? Las centrales de riesgo, por supuesto, las centrales de riesgo son importantísimas en el sentido que nos ayudan a consultar a un cliente y a reportar, en el caso de ustedes, un cliente cómo se está comportando con el sector financiero. Sin embargo, en esta pandemia todos conocemos que entró la ley de borrón y eso obviamente hace que se pierda un poco el rastro de cómo se han comportado los clientes en el pasado. Las centrales de riesgo tienen unos rezagos que les afectan también a los informes comerciales. La información comercial, sobre todo para las empresas formales, las empresas que tienen que reportar estados financieros en supersociedades, son muy importantes, pero hoy por hoy no tienen básicamente validez. ¿Por qué? Porque lo que nos reportaron las empresas hoy, en junio, después de junio, cuando reportan de estados financieros, recoge lo que pasó el año pasado y los años anteriores, pero no lo que ha pasado este año, que es realmente donde tenemos que tener mucha más información para poder tomar decisiones. Entonces los indicadores de la misma manera están rezagados y pues son indicadores genéricos que no nos ayudan de alguna otra manera como a saber qué va a pasar el próximo mes. Y otra de las herramientas que las compañías usan mucho es el seguro de crédito. Nosotros somos una compañía de origen español, de más de 20 años de experiencia en España, y en España es muy común tener el seguro de crédito. Más del 80% de las compañías tienen seguro de crédito para dar sus créditos, aunque en la crisis que se vivió en el 2008 también les tocó, digamos, dejar un poco de usarlo por razones como las que les voy a contar. Y bueno, contarles que en España es el 80% y en Colombia más o menos los indicadores son entre el 30 y el 40. No es tan común acá usar el seguro de crédito, pero a muchas compañías les sirve bastante para poder dar crédito. ¿Por qué? Porque pues ayuda obviamente a cubrir la cartera que se va a colocar y la cartera que básicamente puede estar en riesgo de default en algún momento. Sin embargo, en momentos como estos, en recesiones, las aseguradoras de crédito, no solo aseguradora de crédito, para seguros de crédito, sino las aseguradoras para cualquier seguro, cambian obviamente las primas suben y las coberturas bajan porque lo mismo, no estaban hechos esas primas para momentos como los que estamos. Entonces se vuelven los seguros de crédito mucho más costosos y se vuelven mucho más, restringen mucho más la operación del crédito. Así que lo que muchas empresas hacen es o dejarlos o solamente usarlos para muy pocos clientes y eso hace que la mayoría de los clientes que ustedes tratan se sigan quedando hoy por hoy sin herramientas con las cuales tratar.
Que vengo a contarles un poco que existen los modelos de riesgo, que ustedes los conocen porque los bancos son quienes han usado generalmente los modelos de riesgo para saber si nos dan crédito o no, y están teniendo mucho más auge hace ya varios años en las empresas del sector real. ¿Por qué? Porque cambia el enfoque en la gestión del riesgo de crédito y nos permite pasar de lo reactivo a lo proactivo. ¿Qué pasa con lo reactivo? Y es lo que el 100% de las empresas del sector real generalmente tienen que hacer. Uno, yo gestiono los clientes en la medida que esos clientes van teniendo un retraso. Otro, yo tengo una información estándar que no la actualizo de manera periódica, sino que la uso en algún momento. ¿Y cuál es esa información? Sobre todo, cómo me pagaron los clientes el último mes y cuánto les presté. ¿Y cómo nos enfocamos? Porque además las empresas del sector real tienen una limitación de recursos en las áreas financieras y en las áreas de cartera. ¿Cómo realmente hago esa gestión? Pues teniendo en cuenta los clientes que tienen más alto nivel de saldo de cartera y que tienen una mora más alta. El resto de los clientes no tengo la manera, es prácticamente imposible poderlos gestionar. Por lo mismo, las políticas de recuperación son genéricas y son reactivas. Cuando un cliente me deja de pagar es cuando realmente yo le hago la gestión. ¿Qué permiten los modelos de riesgo? Los modelos de riesgo permiten que yo tengo un pronóstico al hacer un modelo de riesgo de lo que va a ocurrir en un mes o en 3 meses siguientes. Generalmente los modelos para el sector real tienen que ser de muy corto alcance, de una predictibilidad que sea en el corto plazo, por los plazos que ustedes manejan con los clientes, que son más o menos entre 30 a 45 días máximo. ¿Qué ocurre cuando yo puedo saber cómo se va a comportar un cliente de aquí a los siguientes días? Que yo me puedo enfocar no en los clientes que me han dejado de pagar necesariamente o en los que tienen saldos de cartera muy alto, sino que me enfoco en los clientes que no me van a pagar. Que un cliente hoy esté bien no quiere decir que no va a estar bien el otro mes. Y en esta situación en la que estamos, es mucho más importante poder tener pronósticos muy cortos de lo que va a ocurrir y poder utilizar la información más actualizada que tengo, la del mes pasado, la de hace 2 meses, la de hace 3 meses, y no la de hace 1, 2 o 3 años, porque me permite saber con esos recursos limitados, que además hoy son más limitados porque muchas empresas hemos tenido restricción de los recursos disponibles que teníamos, pues puedo realmente enfocarme en los clientes que tienen un alto riesgo para mí de no pagar. Adicional, puedo tener alertas con clientes que yo naturalmente antes no tenía la capacidad de ver. Puedo definir unas reglas para poder saber, obviamente, cómo tratar a esos clientes, darles unos cupos que sean cupos de acuerdo a lo que puedan pagar, cupos que también los modelos me puedan generar, y tener unas políticas de recuperación que sean diferenciales, no solamente por el cliente que me debe, sino anticiparme a un cliente que hoy por hoy no me debe, pero lo más probable es que me vaya a deber en un mes, o peor aún, que pueda caer en default en los próximos meses. Y en el mundo de los modelos de riesgo hay algo súper valioso que se ha venido, ustedes seguro lo han escuchado, que se ha venido poniendo cada vez mucho más en auge, y es la inteligencia artificial. Todos nosotros podríamos haber creído en algún momento que la inteligencia artificial era algo muy lejano que teníamos, y que bueno, solamente los muy expertos podían utilizar la inteligencia artificial, pero la verdad es que hoy por hoy es más asequible para empresas como ustedes, y mejor aún, todos somos usuarios de la inteligencia artificial. Seguramente a ustedes les ha pasado que ponen en el buscador de su celular, no sé, ropa deportiva en Bogotá, y resulta que después abren su red social y se dan cuenta que les aparece publicidad de empresas que tienen ropa deportiva, y ustedes al principio pensarían, bueno, qué casualidad que yo estaba buscando ropa deportiva y me apareció. No, resulta que las redes sociales utilizan inteligencia artificial para darnos lo que nosotros estamos buscando o necesitando porque lo pusimos en un buscador. La inteligencia artificial es capaz de aprender y de calibrarse diariamente y poder dar por medio de los indicadores una capacidad de tomar decisiones de manera mucho más ágil y mucho más objetiva. Precisamente por eso, porque va aprendiendo, porque va teniendo en cuenta la información del ayer y de hace poquito tiempo para poder saber qué es lo que va a pasar. Es lo que llamamos nosotros modelos que se calibran solos, que aprenden y que son inteligentes. Adicional, la inteligencia artificial por medio de Big Data permite, por supuesto, trabajar y transformar muchísimos datos para que cada vez sean más las variables que puedan tenerse en cuenta para hacer un modelo.
Por lo mismo, permiten tener mayor predictibilidad estos modelos de inteligencia artificial, porque obviamente no tienen información que está estática, sino información que está cambiando todos los días. Y la velocidad del procesamiento y la velocidad hoy por hoy con todos los avances tecnológicos que hay, pues es mucho más útil para los modelos de riesgo. Ahora, ¿cómo se aplican estos modelos de riesgos en empresas como ustedes? Porque un modelo de inteligencia artificial, un modelo de riesgo que me permite ser mucho más preventivo que reactivo, me serviría para la toma de decisiones, sobre todo en este momento en el que estamos, en el que tenemos realmente que ser mucho más creativos y tener unas políticas diferenciadas y hacer las cosas diferente a lo que lo hacíamos antes. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, este cuadro es muy sencillo. Básicamente ustedes tienen varios tipos de clientes muy formales y clientes muy informales, porque hay empresas del sector real que atienden, valga la redundancia, a tiendas o a clientes informales que de pronto lo único que tienen es una cámara de comercio, que usaban las empresas tradicionalmente para poder atender a cualquier tipo de cliente. Las fuentes públicas, que ya dijimos que estaban rezagadas, el saldo de cartera, que básicamente el saldo de cartera es saber cuánto me debe el cliente a hoy, y el comportamiento de pago, si me ha pagado o no me ha pagado y en qué edad de mora está. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos más acceso a más información, cuando yo puedo ver comportamiento de pagos en el sector, cuando yo puedo ver comportamiento de pagos con otros proveedores, porque además una empresa generalmente le deja de pagar al que es menos estratégico para poder hacer obviamente su actividad. Cuando yo puedo tener acceso a esa información, que cada vez es mucho más común poderlo hacer, pues básicamente yo puedo generar un indicador que me permite saber cuál es la probabilidad de incumplimiento de ese cliente. Y puedo generar un cupo o un límite de crédito de acuerdo a la tolerancia en riesgo que yo tengo. ¿Qué puedo hacer con esa información? Pues dar ventas a crédito, ayudar a dinamizar la economía que en este momento tanto se necesita, y una de las mayores factores que puede contribuir a dinamizar la economía es la venta a crédito. Es cuando más las empresas hoy necesitan que compañías como ustedes les puedan apoyar en eso. ¿Y cómo? Asumiendo riesgo propio, porque sé exactamente cuánto me van a dejar de pagar los clientes. Eso implica que yo puedo controlar la tolerancia en riesgo que tengo, y así puedo, digamos, que trabajar con muchos más clientes sin restringir el tema de la actividad de crédito. Cuando tengo más restricción en las filas que siguen abajo, donde ven muchas más X, es porque tengo más restricción de información. Al tener menos información, pues, ¿qué puedo hacer? Dar ventas a crédito, pero con cupos más bajitos, o asegurar la cartera. Y donde definitivamente me siento un poco más desprotegido porque no tengo información, pues sí debería, o no tengo un modelo que me permita saber cuánto el cliente me va a pagar o no me va a pagar, pues entonces debería tener ventas de contado. El poder tratar a los clientes no solamente por lo que me deben y no solamente por lo que, por cómo me han pagado hoy, en el hoy, sino tener en cuenta la información que yo tengo de ellos, sus perfiles, para poder tener indicadores de riesgo, me permite ser mucho más amplio con las decisiones y tener decisiones que sean más acertadas y que me permitan generar en este momento mayores riesgos para mi compañía, pero sabiendo cuál es el riesgo que me estoy enfrentando. Por ahí sería más o menos, Germán. Muchísimas gracias por el contexto, Vanessa. Entonces, pues con esta presentación damos inicio a este panel hablando un poquito más de cómo potencializar estos modelos de cobranza en época de pandemia y sobre todo en época de recuperación, ¿no? Y pues es un gusto tener a Esteban, que como en la presentación hablaban, es el cofundador de Zempli, que es un rockstar ya en el crédito para pymes y mini pymes. Y quisiera comenzar esta conversación contigo, Esteban, preguntando cómo potencializar desde las tecnologías, los canales, la inteligencia de negocios, la operación de crédito y cobranza empresarial para hacer frente de manera más efectiva en estos momentos de crisis, ¿no? Porque pues en este momento cada vez hay más factores que vienen y van, más incertidumbre, como lo mencionaba Vanessa, y por ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos potencializar nuestras operaciones de crédito a partir de todos estos elementos?
No, muchas gracias por tus palabras, Germán. Y bueno, también muchas gracias también pues digamos, a Beatriz por la invitación que nos hace hoy desde Ciclo de Riesgo. Pues básicamente, y antes de entrar a tu pregunta, me tomo unos segundos para explicar un poco lo que hacemos desde Sempli. Nosotros somos una fintech de originación de crédito para el segmento pequeña, micro y pequeña compañía, donde hacemos créditos que van desde los 20 hasta los 200 millones de pesos aproximadamente, en plazos que pueden ir de 6 a 36 meses. Un poco, pues el hecho de ser fintech, digamos que nos apalanca de su misma palabra, que tiene dos connotaciones. El primer prefijo fin, que tiene que ver con poder prestar servicios financieros, en nuestro caso, soluciones de crédito hoy, y más adelante ya hemos incursionado en otros productos como por ejemplo banca seguros para protección empresarial para las pequeñas empresas, e igualmente estamos haciendo un prelanzamiento de nuestra tarjeta de crédito. En fin, digamos que hay una amplitud muy fuerte hacia todo lo que se viene. Y segundo, pues tech. Sin más, digamos, preámbulo, y voy entrando en tu pregunta, pues tech tiene que ver mucho, por supuesto, con la capacidad de otorgar un crédito desde la perspectiva digital. Y pues obviamente cómo potencializar todo lo que tiene que ver con tech, canales, data, información. Pues yo creo que lo más importante es hacer un alto en el camino y pensar quién ha sido el gran ganador de la pandemia, y lastimosamente, pues digamos, hablando de ganadores, porque pues la economía está perdiendo, la salud está perdiendo, mucha morbilidad, mucha mortalidad, pero pues hay un ganador de todo esto y se llama digital. Antes de la pandemia, pues digamos, todos los indicadores de comercio electrónico, de transaccionalidades, de plataformas de comunicación, de soluciones para las empresas y las personas, sin duda venían en una tasa de crecimiento muy fuerte desde lo digital, pero a raíz de la pandemia, digamos que lo que se esperaba que iba a suceder en 3 años está sucediendo ahora. Entonces, digital es el gran ganador, y por supuesto entender un poco que fintech tiene que ver mucho con la experiencia. Por lo menos a nosotros desde Sempli nos gusta mucho pensar en que los servicios y la forma en la que hacemos todos nuestros procesos para que los clientes puedan tener un crédito, digamos en el caso nuestro en 72 horas, pues al final no es fácil cuando tienes unos incumbentes, la banca tradicional, con unos canales muy poderosos, muy fuertes, muy respetables, por supuesto, y hacen un ejercicio muy loable. Sin embargo, pues hay un sentido, digamos, generalizado sobre esa experiencia. Entonces, el reto nuestro es cómo tener una experiencia digital que pueda ser automatizada, pero que no se pierda la cercanía. Y hay un concepto muy poderoso, y es de dónde viene la palabra banca. Y la palabra banca viene pues de la época del Renacimiento italiano, cuando judíos, que eran los que prestaban servicios financieros en Florencia, empezaron digamos, a modernizar los servicios financieros de ese momento, pues 1500, 1600, y se sentaban en una banca con un mantel verde a recibir las personas y a escucharlas. Entonces, quizás cuando se habla de banca hoy por hoy, claro, pues 400 años después, 500 años después, se nos olvida mucho que tiene que ver con la cercanía, y no necesariamente digital debe aislar todos los procesos de estar cercano al cliente. Entonces, la experiencia es, pues, sin duda fundamental, y entender un poco que pues nosotros somos un negocio de data. Sempli y en general todas las fintech son unas compañías que toman sus decisiones a partir de la información, y que Vanessa explicaba muy bien pues recientemente alrededor de la data. Entonces, pues nosotros lo que hacemos simplemente es un poco más de lo que ya veníamos haciendo con respecto a la pandemia. Obviamente hemos calibrado, y seguramente vamos a hablar un poco más adelante, hemos calibrado nuestros modelos de riesgo, porque hay evidencias naturalmente que nos hacen modificar, pero a nivel de canal de información, a nivel de experiencia y dashboard de cliente para hacer sus formularios y solicitudes, y a nivel de gestión digamos, del proceso a través de todos nuestros canales, no ha cambiado realmente. Simplemente estamos haciendo mucho más, porque pues finalmente las personas prefieren, en lugar de sentarse con en el caso nuestro, que son compañías, son pymes, en lugar de sentarse en una oficina con un asesor comercial que va, los visita, pues prefiere hacer su análisis un sábado, son empresas familiares, un sábado, un viernes, un martes en la noche, sin ningún inconveniente, hacer pues digamos, un proceso. Y pues de parte nuestra, la lógica que hay detrás desde el punto de vista de analítica y de data pues sigue siendo la misma.
De aquí mencionabas un tema de los datos y de los modelos que es muy interesante y creo que esta es una pregunta para los dos y voy a comenzar con Vanessa. Y es que en esto que ha pasado en este año, de repente la data histórica empieza a perder un poquito de valor, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un evento que no se va a volver recurrente o esperamos que no se vuelva recurrente, que no tengamos que seguir en estas condiciones por mucho tiempo. Pero de repente vamos a requerir calibrar nuestros modelos analíticos de rating, de scoring. ¿Cuáles deben ser esas nuevas premisas para construir una nueva inteligencia de crédito y cobranza que sea efectiva y permita diagnosticar la situación de cada empresa con alguna certeza, teniendo en cuenta que este pasado cercano pues va a perder un poco de validez y nos vamos a enfrentar un poco a un panorama de incertidumbre sobre la data, ¿no? Sobre realmente qué data debe ser importante o no debe ser importante para calibrar nuestros modelos de riesgo sin caer tampoco en la tentación de empezar a negar a todo el mundo, ¿no? Porque definitivamente si nos quedáramos con lo que pasó en los últimos 5 meses, pues definitivamente nos volveríamos es una máquina de negación y en este momento de reactivación se necesita reimpulsar todo esto. Entonces, ¿ustedes cómo ven el reto de usar data histórica y de acomodar esos modelos de scoring a todo esto que ha pasado? Y con Vanessa arranco. Gracias, Germán. Mira, la data histórica tiene dos componentes importantes. Es verdad lo que dices, que pareciera que hoy por hoy esa información no nos va a servir mucho. Y es parte claramente de lo que yo les explicaba ahora con la presentación del rezago de la información que está estática. Sin embargo, hay dos tipos de información. Una, que es la información del perfil de los clientes, la información de cuándo crearon las empresas, la información de en Cámara de Comercio si están renovando sus cámaras de comercio, cuántos empleados de pronto tienen, cuántas ventas estables y estáticas me han hecho en el pasado o con continuidad, lo que quiero decir. Y esa es la información que habla un poco del perfil de los clientes. Esa información sigue siendo valiosa porque el perfil no lo cambiamos. Es decir, nosotros... Es como si yo hoy dejara de ser lo que he sido toda mi vida por la pandemia. No, tengo que seguramente tener algún tipo de comportamientos diferentes y claramente que a todos nos ha cambiado esta situación, pero el perfil sigue siendo el mismo, lo que llamamos nosotros la moralidad de pago. Lo que ha cambiado un poco es cuál es el hábito de pago y cuánto compraba y cuánto pagaba. Esa información, tú dijiste ahorita una cosa súper importante, Germán, y es que el pasado cercano, ese pasado cercano uno lo veía como necesito mucho tiempo para tener en cuenta cuál puede ser obviamente la información que me sirve para poder pronosticar qué hacer y darle crédito y no cerrar las líneas de crédito para todos los clientes. 6 meses, que es el tiempo que ya llevamos desde pandemia, es un tiempo suficiente para poder tener en cuenta información nueva, para calibrar modelos, como lo decía Esteban, y poder tomar decisiones teniendo en cuenta no solamente la información histórica, que me sirve para entender el perfil de un cliente bueno o un cliente no tan bueno, y la información reciente o el pasado cercano que tú mencionas, me sirve para poder empezar a pronosticar lo que va a pasar en los meses siguientes, en unos tiempos, en unos tiempos mucho más cortos, pero sigue siendo importante la información histórica en la medida como la usemos. La información del perfil a largo plazo y la información de los hábitos de pago a corto plazo, siempre tratando de encontrar que un cliente que era bueno, así esté en mala situación hoy por hoy, va a seguir manteniendo su moralidad de pago para ser bueno. Yo, digamos, para complementar sobre lo que menciona Vanessa, pues sin duda, digamos, la información histórica es información que aún tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor porque pues, al final el comportamiento de las personas no varía por la complejidad de la pandemia. Y pues digamos que ese comportamiento puede variar por su situación empresarial o personal. Sin duda, pues, pero no como persona. Sus características y su perfilamiento como persona no cambia, que al final tú puedes encontrarte con falsos positivos, con falsos negativos,
desde el punto de vista en tu análisis de comportamiento futuro de pago, pero la realidad es que pues, las personas, hay muchas personas que a pesar de las complejidades adquirieron unos créditos aún teniendo una capacidad eventual o solvencia eventual para asumir esos compromisos, más allá de que su negocio va mal o su situación personal puede tener complejidades. Entonces, digamos, provocando un poco la respuesta, yo insisto y digo que pues, la data histórica sigue aplicando y por supuesto entrar ya pues, a jugadores como nosotros a hacer ejercicios no necesariamente de Big Data, pero también de Small Data y entender muy bien cuáles esos ajustes que debemos hacer en nuestros modelos de cara ahí sí a lo que se viene en futuro, pues es muy importante. Una de las preguntas que también surge un poco con el tema de la data histórica y que te pregunto a ti, Esteban, específicamente, es por ahí, según algunas estadísticas, se dice que de cada 10 empresarios en Colombia, 6 son informales, ¿no? Y nos enfrentamos a una economía muy informal que se va a profundizar más con esta pandemia. Te cuento una anécdota de un competidor tuyo, cuyo nombre vamos a omitir, que un día se le ocurrió ofrecer créditos para tenderos y sus fuentes de información fueron la DIAN, la Cámara de Comercio y las bases de datos de salud. Y oh sorpresa que se encontró que los tenderos casi no pagan impuestos, no registran sus negocios en Cámara de Comercio, muy pocos lo registran y no están afiliados a salud, sino que son beneficiarios, entonces no había información. ¿Cómo enfrentar ese reto específicamente de la informalidad en la economía colombiana y que definitivamente seguramente pues vamos a ver más este efecto y que empresas como Zempli particularmente pues se vuelven un motor de inclusión definitivamente y que de alguna manera algunas de esas empresas encuentran en este tipo de soluciones un mecanismo para salir de esa economía informal? ¿Cómo enfrentan ustedes ese reto? No solo desde los datos, sino también desde la filosofía del producto. Bien, pues digamos que Zempli per se, nosotros no hacemos operaciones en compañías que no estén legalmente constituidas. Es decir, nosotros hacemos parte efectivamente de 1.5 millones, digamos que en Colombia hay 2.5 millones de empresas, de las cuales, o negocios, no hablemos de empresas, hay 2.5 millones de negocios, de los cuales 1.6 millones son formales. 900.000 no son formales, como tú estás diciendo. Nosotros estamos llegando a ese 1.6 millones. Ahora, tu pregunta es si eventualmente, pues, porque los hay fondeadores de deuda que están en ese segmento que nosotros no estamos, que son los informales. Yo creo que hay muchos puntos de data, no necesariamente los que tú estás mencionando. En el caso de Zempli, nosotros tenemos 34 puntos de data de información externa y que no necesariamente está asociado al pago de su seguridad social o salud o comportamiento con los impuestos. Te doy un par de ejemplos. El primero es cómo tú construyes un modelo de decisión de crédito a partir del contenido de las redes sociales. Puede que no todas esas 900.000 empresas no estén en el sistema de seguridad social ni de impuestos, pero sí están, te lo aseguro, en un porcentaje muy alto en Facebook, en Instagram, no necesariamente en LinkedIn, en Twitter algunos. Y cómo capturas información y cómo creas modelos de decisión a partir del comportamiento del contenido y del comportamiento, por supuesto, de las búsquedas de información de esas personas. Entonces, ese es un primer elemento. Y el segundo es, dentro de las mismas redes sociales, cuál es tu nivel de endorsement. Entendido endorsement como tú eres amigo de quién, ¿cierto? Y vuelvo al concepto de banca internacional, pues la banca, el origen de la banca en Italia, donde se sentaban los judíos en Florencia, en esas mantas verdes a conocer las personas. Entonces, si yo sé que alguien es conocido de Andrés y Andrés es conocido de Germán, probablemente puedo entender el comportamiento de pago de Andrés. Obviamente tengo que tener un opt-in para poder capturar la información, y ahí hay un tema pues que es otro capítulo aparte alrededor de la protección de data por parte de los clientes potenciales. Pero por supuesto información hay y de las personas. Yo creo que me gusta ser un poco más optimista en que cada vez hay más negocios formales. Hay una realidad que no podemos tapar, pero hay una tendencia, más allá de la pandemia. La pandemia nos trae una caída, efectivamente, como lo mencionas, pero la tendencia finalmente se va a recuperar. Ok.
hablando también un poquito de los retos que hay en el negocio B2B, te pregunto a ti, Vanessa, particularmente. Creo que uno de los temas que ha aparecido es la digitalización del crédito, y en la gestión de cartera y de cobranza, pues ha llegado para quedarse ese proceso de digitalización, ¿no? Sin embargo, en este segmento B2B, pues han habido dificultades y no ha sido tan fácil su instrumentación. ¿Tú por qué crees que esa adopción de este tipo de tecnologías cuesta un poquito en este segmento? ¿Qué nos falta? Y desde la visión de ustedes, ¿cómo se puede acelerar este proceso? Mira, Germán, me encanta esta pregunta porque en el 95% de las veces lo que pasa y por la razón que ha sido difícil poder poner en práctica, digamos, cada vez estas prácticas que hay de modelación y de manejo de información y de digitalización, la razón más importante que se repite en casi todas las empresas es que no le han dado tanto valor a la información que tienen en sus sistemas de información. Es decir, todas las empresas tienen un ERP o un paquete contable donde básicamente lo que van haciendo es que van pues poniendo cuáles son las facturas que le dan a un cliente, cuánto le están vendiendo, qué productos le están vendiendo y cómo lo pagaron. Y ya, pero en medio de las facturas que están abiertas y las facturas que están cerradas, en la historia que tienen todas las empresas con sus clientes, ocurren diferentes cosas, como por ejemplo un cheque devuelto o por ejemplo un anticipo o una mercancía devuelta o un pago parcial. Y generalmente en los sistemas de información de las empresas, todas esas casuísticas que también me ayudan a reconocer bastante a los clientes, se han puesto a manera de, perdónenme la expresión, a manera como de parche. Yo voy no haciendo mi información para que sea estándar y para que yo la pueda realmente utilizar para poder sacar análisis y poder saber cómo son los clientes, sino que yo voy arreglando en la medida que se me van ocurriendo las cosas. Eso de verdad les digo, es que si no son todas, son el 95% de las empresas. ¿Qué pasa con eso? Que tú realmente cuando vas a hacer, digamos, un modelo de riesgo o cuando vamos a tratar de entender la información, porque la información más valiosa es la información que tenemos en las empresas de los hábitos de pago de los clientes. Y la información que mencionaba Esteban, que está disponible afuera, es una información que cada vez se puede usar más y que cada vez tiene más sentido usarla, sobre todo para los clientes informales. Pero la verdad es que el activo más grande lo tienen hoy por hoy ustedes, las empresas que atienden a otras empresas y que atienden a algunos clientes en donde pueden guardar cuál es toda la historia de esos clientes en el pasado y entender cuál es el perfil. Pero si la información no está bien, si la información no permite que sea moldeable para poder básicamente entenderla y volver esa información unos indicadores, pues me cuesta mucho más trabajo pasar al mundo de la digitalización de una manera más fácil. Esa es la principal razón y básicamente pues esto es una invitación a que empiecen también, aprovechando tu pregunta, a que empiecen las empresas a poder evaluar cómo empiezan a arreglar esa información, a que empiecen a buscar adentro de sus sistemas de información cómo hago que todos esos datos que tengo de la historia de los clientes me permita tomar decisiones, cómo perfilo los clientes y cómo soy capaz de entender con todas esas variables que yo puedo obtener de mi propio sistema de información, cómo puedo eso usarlo para poder tomar mejores decisiones. Otro tema también, y aquí, digamos, continuando con la conversación de los retos que vemos en el negocio B2B, es el tema de los flujos y de la capacidad de pago, ¿no? Como lo mencionaba Vanessa, y creo que estamos de acuerdo, en el tema de voluntad y de carácter de pago hemos avanzado bastante y creo que tenemos bastante experiencia desarrollando modelos de este estilo. Pero tal vez poder estimar flujos de caja y demás todavía sigue siendo un reto. Entonces, aquí te pregunto, Esteban, un poco en tu experiencia y en lo que vienen haciendo en Sempli, ¿qué herramientas se deben aplicar para analizar de mejor manera el nuevo deudor bajo la nueva realidad, su nueva capacidad de pago y flujo de caja, que permitan el ofrecimiento y aplicación de soluciones personalizadas y sobre todo automatizadas, ¿no? Que era uno de los temas que hablaba Vanessa, de modelos que se calibran solos, automatización de soluciones y demás, pues que permitan atender con celeridad los mayores volúmenes en estos modelos
B2B. ¿Cómo ven ustedes el reto del flujo de caja y de la capacidad de pago, y especialmente después de la pandemia, ¿no? Sí, mira, pues efectivamente no es un buen momento pues para las empresas. Nosotros lo que hemos leído es que Sempli es un muy buen termómetro de lo que está sucediendo afuera a raíz de la pandemia, efectivamente, porque atendemos una base de clientes que pues, tienen el 60% del empleo del país, o atienden el 60% del empleo del país, el segmento de micro y pequeña empresa. Entonces, pues la realidad a nivel de flujo de caja, pues es que te podría decir que estamos en un momento casi que a una tercera parte o un 40% de lo que, en términos generales, por supuesto, habrá industrias en las que están en un 0 o en un 5%, habrán industrias que se han visto absolutamente beneficiadas por la pandemia. Pero digamos que entre una tercera parte y un 40% estamos viendo que estamos aún por debajo de lo que se tenía en un febrero, por ejemplo, de este año en curso. Entonces, pues entender muy bien el comportamiento de flujo de caja tiene que, en estos momentos puntualmente, es un arte, no una ciencia. Y hablar de establecer parámetros absolutamente automatizados me parece un poco ambicioso en este momento. Sempli se toma un espacio. Nosotros tenemos captura de información a esos 34 puntos que mencionaba recientemente. Ninguno de ellos tenía que ver con la capacidad, con los flujos de caja. Sí tenían que ver mucho con el perfilamiento y entenderle el willingness to pay, la intención de pago de nuestros clientes. Pero nos tomamos sí un espacio en una videoconferencia similar a esta que tenemos en estos momentos, de unos 40 minutos para entender cuál es el uso de los recursos y cuál es su capacidad de flujo de caja futuro, y también entender numéricamente, y pues un analista de crédito nuestro hace ese ejercicio hoy por hoy, precisamente pues porque aplicar modelos predictivos en pandemia es absolutamente, digamos, complejo desde el punto de vista del flujo de caja. Digamos que se viene otro momento diferente donde podremos hacer predicción. Sí, digamos que en una vara de decisión de modelo de score, uno puede decir por encima de tantos puntos hago modelos predictivos, por debajo de tantos puntos, pues simplemente hacemos lastimosamente una negación de un crédito, pero en esa vara gris, que hoy está muy amplia, esa vara gris se va a ir reduciendo, pero siempre va a haber un segmento, y puede que estemos en el mejor momento económico, lo cierro más, va a haber un segmento que igual vamos a tener que hacer un análisis financiero. Nosotros hacemos créditos de una cuantía importante. Diferente sería si el crédito es una cuantía de 500,000 pesos, de 1 millón de pesos. Nuestro ticket, como mencionaba, van desde 20 a 200 millones de pesos, y con un promedio quizás alrededor de los 100 millones de pesos. Entonces, pues hacer esos ejercicios son importantes, y por eso es que no hacemos automáticos. Conozco otros jugadores que tienen la capacidad de hacer en México, en Brasil, hacer un crédito en 4 horas. Lo que pasa es que están haciendo operaciones de $200. Cuando hablamos de hacer una inversión de 100 millones de pesos, una financiación de 100 millones de pesos, nos gusta tomarnos un espacio de un par de días para analizar ese flujo de caja. Sí, no, definitivamente hay que reconocer el tema de aquí se está tomando riesgos finalmente, ¿no? Y pues también hay que entender el tema. Vanessa, una pregunta, ya que se viene el tema de la recuperación y que somos muy optimistas, que ya lo peor ya pasó, pues definitivamente la recuperación empresarial necesita abordar mejoras profundas en la capacidad de gestión gerencial de los empresarios. ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones que le harías a una empresa como primeros pasos para comenzar su recuperación y salir de la crisis, ¿no? Vale. Mira, la primera, que busquemos adentro de nuestras propias empresas. Cuando uno quiere crecer, generalmente, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero y pasaba mucho con el sector financiero también. Cuando uno quiere crecer, generalmente está poniendo las mejores ofertas para los clientes que yo no conozco. Y quiero buscar los clientes nuevos afuera, cuando realmente, si yo he tenido clientes que de pronto me compraron hace 1 año, o hace 2, o hace 3, son clientes que en algún momento tuve alguna relación con ellos, pero esa relación ya no existe. Por ahí es que yo debería empezar a buscar el crecimiento y la dinamización, obviamente, de mis ventas con los clientes que yo tengo dentro de mi base de datos, así no sean en este momento clientes activos. Eso sería lo primero.
es súper valioso, todos lo pueden hacer básicamente, y es como el hecho de recogerse un poco y mirar para adentro en vez de mirar para afuera inicialmente. La otra es lo que les venía diciendo un poco de la información, arreglar la información, verla con unos ojos más bonitos, dedicarle tiempo a poder arreglar y volver estándar todo el sistema de información que tengo, porque por lo menos en Accessor, cuando empezamos nuestros proyectos, lo que más nos demoramos nosotros no es en hacer un modelo de score, porque pues desde que tú tengas la información arreglada, el modelo se hace rápidamente. Después está la definición de las políticas y de qué hacer con ese modelo, pero los modelos son cada vez mucho más asequibles de hacer y son amigables realmente con quien lo sabe hacer, y tú lo sabes, Germán, con toda tu formación. El problema está en cuadrar la bendita información para que la información me reúna todo lo que realmente me debe reunir para poder pronosticar y que no se me quede nada por fuera. Es decir, las casuísticas de las cosas que me ocurren de vez en cuando, si se dejan por fuera, pues van a ser muy difícil que pronostiquen muy bien para el futuro. Por eso, ver la información con unos mejores ojos para poder obviamente arreglarla y volverla cada vez más estándar y usable y moldeable, pues es otra de las cosas que definitivamente van a acelerar bastante el camino de las empresas. La última, que estoy segura que todos la hemos puesto en práctica, y es que nos ha tocado, en vez de esperar a que los clientes vengan a nosotros, salir a buscarlos por metodologías digitales. La digitalización y lo que ha pasado en la pandemia, que ha tenido muchos efectos económicos y de otras índoles complicados y negativos, también ha traído cosas muy buenas. Y las cosas muy buenas es que nos ha tocado, obviamente, flexibilizar mucho de lo que hacíamos, cambiar las formas en las que hacemos todo y usar la digitalización para ser mucho más rápidos. Poder, como cuando cerraron, obviamente, los establecimientos, nosotros nos llamaban los clientes nuestros a decirnos, ayúdenos a vender. ¿Cómo hago si el cliente no va a venir a mi ferretería o no va a venir claramente a mi almacén a comprarme? ¿Cómo hago para poder reactivar, obviamente, las ventas con esos clientes? Y lo que empezaron a hacer varios clientes de nosotros y que nosotros les ayudábamos era a poder perfilar los clientes de ellos y entender cuáles de esos clientes siguen manteniendo sus buenos hábitos de pago, incluso en términos tan difíciles como estos, y llegar a ellos. Llegar con unas ofertas más atractivas, llegar con unos acuerdos de pago diferentes, llegar con unos cupos de crédito más altos, de manera que yo les pueda también a ellos permitir, como clientes míos, que puedan dinamizar su relación con sus propios clientes y hacerlo de manera virtual. Usar la información y usar la propia información que se tiene para poder beneficiar a los clientes que han sido buenos conmigo en el pasado es una de las aceleraciones más grandes que me ha permitido la digitalización, porque yo simplemente tengo que generar unos canales diferentes para atender a esos clientes, ya sean telefónicos, ya sean virtuales. Claramente eso siempre hace que sea mucho más rápido también la transacción con el cliente. Y bueno, yo creo que de esas tres maneras las empresas pueden realmente dar un salto bastante grande para poder agilizar en este tema que todos tenemos como la carrera de querer llegar rápido, activar, y si se puede básicamente con lo que las empresas hoy por hoy tienen. Bueno, siguiendo tu consejo de mirar para adentro, hablemos un poquito de los empleados y del teletrabajo, ¿no? Definitivamente creo que todos vivimos el tema de el teletrabajo y que el aislamiento llevó a explotar este tema, y pues que parte de la actividad de muchas empresas se volvió teletrabajo. Muchas empresas no estaban preparadas, muchos empleados no estaban preparados, pero creo que el modelo demostró que sí se puede. De hecho, hay muchas empresas que están pensando en seguir de manera permanente, ya no volver a las oficinas. ¿Cómo se puede potencializar este modelo de trabajo desde los datos, desde la analítica, desde la información inteligente, y que podamos seguir robusteciendo este modelo que ha demostrado muchos beneficios, ¿no? Sí, mira, ¿cómo se puede? Básicamente buscando a los clientes y no esperando que ellos nos busquen. Una de las obstáculos grandes que nos hemos encontrado cuando hacemos modelos de riesgo de nuestros clientes, aparte de lo que les he mencionado de la información, que estoy segura que no se les va a olvidar, pues se los he mencionado mucho, es que en el tema de los datos de contacto, uno creería que tienen la información completamente llena. Los datos de contacto, los teléfonos, los mails, sí, si es fijo, si es celular, es información que uno cree que es muy básica y que uno la tiene. Cuando empezamos a ver
en todas las posibles campos en los que puede venir la información de datos, nos encontramos que es de la información que está más vacía en las empresas. Es decir, la información de la contactabilidad de los clientes se hace mucho más complicada porque yo la información de pronto la dejé en la factura, pero no la guardé en el sistema mío que yo manejo, en mi ERP, y me cuesta después, o me hablo con el cliente por WhatsApp o lo que sea, o cuando él viene nos saludamos, hola doña, pero me queda muy complicado realmente si yo no tengo hoy por hoy unas fuentes de información completas, trabajar desde la virtualidad de una manera que sea muy eficiente. Entonces, ¿cómo se puede mantener la virtualidad de una manera eficiente y sobre todo entendiendo que tenemos hoy por hoy que ser mucho más productivos que lo que éramos antes? Pues arreglando la información que tengo adentro, sobre todo empezando por la información de los contactos de los clientes. Una vez que yo tenga esa información, digamos, limpia y que yo tenga la información de los clientes, debería establecer canales de comunicación, canales de distribución, canales de pago y canales de entrega, digamos, de mercancía por medio de diferentes opciones que hay, olvidándome un poco que el cliente tiene que ir a buscarme o que yo tengo que ir como comercial. Supongamos, los comerciales antes iban y hacían rondas por todas las ciudades para llegar, obviamente, a vender un producto. Hoy por hoy tengo que usar las redes sociales, tengo que usar WhatsApp, tengo que usar el correo, tengo que de pronto crear una plataforma donde yo pueda poner mis productos y poner unos canales de comunicación muy eficientes con los clientes, que uno de ellos se ha convertido en el WhatsApp, por supuesto, para que la relación sea muy rápida y para que el teletrabajo me ayude no solamente a atender a mis clientes, sino a atenderlos de una forma que ellos sientan la cercanía que tenemos con ellos, que antes sí la teníamos cuando nos veíamos. Utilizar los perfiles de clientes. Es decir, saber que si yo tengo una cartera de clientes grandes y tengo limitación de recursos y no puedo entonces llamarlos a todos y no puedo llegarles a todos, entonces establecer prioridades. Si quiero arrancar a vender más y dar más crédito con los clientes buenos, pues debería entonces perfilar a mis clientes, debería poder obtener diferentes ofertas para cada tipo de cliente y acercarme a ellos en la medida de lo que yo esté buscando. Y de esa manera, con priorización por medio de perfiles y con diferentes canales y con diferente uso de la información, seguramente la vida de la virtualidad nos va a servir no solamente para volvernos más eficientes, productivos, sino para mantener también esa relación que teníamos antes con nuestros clientes, que es importante y no perderla, porque hoy ya nos toca vernos así como nos estábamos viendo nosotros y yo lo siento igual cercanos, así que de pronto así se logra que volvamos otra vez a sentir que tenemos clientes y que tenemos buenas relaciones sin necesidad de vernos por ahora. Complementando sobre lo que recién nos comentaba Vanessa, yo creo que también es muy importante pensar no solamente en nuestro cliente, y sin duda es fundamental, y entiendo tu pregunta más desde el teletrabajo hacia nuestros empleados y colaboradores. Yo creo que, pues, digamos que yo soy un obsesivo por lo digital, y si quisiera poder influenciar sobre esta comunidad es que seamos obsesivos por lo digital. Y ser obsesivo por lo digital desde el management de tus colaboradores tiene que ver con propiciar herramientas que las personas estén, pues, motivadas. Seguramente todos hicimos un gran esfuerzo por atraer el mejor talento para nuestras empresas, pero que bueno, también poderlos retener y que estén motivados. Y allí, pues, sin duda hay herramientas para esto. Pues hay herramientas de comunicación sencillas. Por favor, obvien el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta, lo entiendo como canal de comercialización a tu cliente, pero herramienta empresarial no debería ser, porque se vuelve absolutamente intrusivo, porque el WhatsApp es una herramienta, pues, de comunicación personal. Entonces hay herramientas, la nuestra, por ejemplo, es Slack. Hay muchas en el mercado, pero es una herramienta que te permite tener integraciones con otros procesos alrededor, por ejemplo, de workflow. ¿Cómo gestionas tú tus tareas? Entonces es importante tener herramientas de tareas. En algunas empresas y en el segmento nuestro, en pequeñas y medianas empresas, pues la tarea está al frente, porque pues tienes tu colaborador al frente, a 2 o 3 metros de impacto. Pero cuando estamos en teletrabajo, pues es importante tener esas herramientas de workflow que te permitan tomar decisiones. Y sin duda, pues hoy por hoy es mandatorio
tener facturación electrónica. La facturación electrónica está asociada, por supuesto, con la contabilidad. Qué bueno entonces que ya hay una masificación de contabilidad en la nube, y pues ahí digamos que hay una trazabilidad de factura, contabilidad, y puedes hacer integraciones con CRM. Entonces, si eres un empresario, no puedes dejar de tener toda tu cadena de logística, CRM, management, comunicaciones, workflow, digamos en tu base, en tu suite de herramientas tecnológicas, y eso te va a dar eficiencia como empresario, pero al empleado y al colaborador también le va a permitir descargar un poco pues su labor, porque hoy por hoy vemos colaboradores que están absolutamente, precisamente por esa falta de gestión, que están absolutamente cargados, y se mimetiza mucho la carga emocional con la carga profesional. Entonces tratemos de cortar eso, y pues seguramente empleados más motivados y mucho más fácil hacer el teletrabajo o trabajo en casa. Definitivamente, y creo que ahí con Esteban con el tema de WhatsApp, ¿no? De cortar un poco WhatsApp como canal de comunicación, y de entender que también los empleados, a pesar de estar en casa, pues también tienen su propia vida, y que en algún momento también hay que encontrar ese balance, ¿no? Muchos empleados se han quejado que reciben mensajes después de las 7, 8 de la noche, pues porque están en casa y ya se vuelve costumbre la comunicación, y también es importante encontrar ese balance y que la gente también pueda tener su vida personal como la venía teniendo en la época prepandemia, ¿no? Voy a empezar con algunas preguntas del público. Quiero empezar con esta pregunta para Esteban, y es ¿qué cambios hay que hacer desde la cultura para que los procesos de incorporación de herramientas de inteligencia de negocio y analítica sean más sostenibles y estén alineados con la estrategia? ¿Cómo facilitar culturalmente la adopción de la analítica en las compañías? Yo simplemente dos temas. Lo primero es una intención, ¿cierto? Y esa intención hay que declararla, que no se quede en un workflow o en un PowerPoint, y que pues al declararla, pues por lo pronto, pues la comunicación es muy importante. Eso me parece, digamos, relevante. Y lo segundo es el ejemplo. Yo pues creo que la cultura, para mí los temas de cultura empiezan por el ejemplo. Y la cultura, no necesariamente el ejemplo viene desde arriba, puede venir desde abajo. El empoderamiento, el real empoderamiento viene desde abajo. Entonces, ten la capacidad de empresario, pues, o emprendedor, de generar la cultura con el ejemplo. Y entonces puedes permitir, ¿no? Puedes permitir que hayan equipos de trabajo dedicados a, digamos, a la implementación de procesos de analítica, invertir tiempo, que las personas puedan dedicar, no sé, un 15, 20, 30% de su tiempo precisamente para esos procesos de implementación. Y cuando vas mandando esos mensajes a nivel de cultura, pues la compañía va absorbiendo muy rápidamente esos ejemplos, y por supuesto, los ejemplos a todo nivel, y también desde el liderazgo de la compañía debe tener ese respaldo. Preguntan para Vanessa en el tema de digitalización y demás, y de incorporar información para los empresarios. Pues digamos que las pequeñas empresas ven este tema como muy costoso, ¿no? Y ven los costos un reto. ¿Cómo manejar el tema de los costos? ¿Qué tan costoso es esto? Y cómo poder ver este tipo de cosas como una inversión. Vale, mira, sí, la percepción básicamente es que entrar al mundo de la digitalización y de la modelización, sobre todo con Machine Learning o con Big Data o con información en la nube, es costoso. Hoy por hoy es una percepción, porque así lo era, pero hoy por hoy es mucho más asequible para todas las empresas, no solamente empresas grandes, sino pequeñas. Nosotros trabajamos con empresas que más allá del tamaño en cuanto a lo que facturan, tengan un número de clientes masivos, porque esto hace sentido cuando tienes muchos datos y cuando tienes muchos clientes y no te alcanzan las horas de las personas que trabajan en las áreas financieras para poder, obviamente, tratar a todos los clientes. Entonces, la utilización de la modelización y de la digitalización se vuelve mucho más importante cuando tienes un volumen alto de datos y de clientes. Hoy por hoy eso es más económico o más fácil de acceder, por decirlo de alguna manera,
Pero la manera para que esto no se convierta en un gasto, sino una inversión, es que ustedes cuando traten con sus posibles proveedores o cuando quieran empezar, digamos, un proyecto, incursionar en un proyecto de estos, siempre exista la relación costo-beneficio muy bien puesta sobre la mesa. Es decir, que uno pueda básicamente cuantificar qué va a ganar con esto y que esas ganancias sean más altas que lo que yo voy a invertir. Hoy no estamos para hacer proyectos que vayan a salir fallidos. Hoy tenemos que tener claro, uno, cuáles son todos los posibles riesgos de que un proyecto salga mal. Si yo empiezo arreglando la información que tengo en casa y empiezo entendiendo muy bien esa información, que de verdad es uno de los objetivos más importantes, seguramente los proyectos también van a ser menos difíciles y vamos a reducir un poco el fracaso, y eso hace que sea también más económico o sí, que no se vuelva tan costoso, porque el costo no necesariamente tiene que ver con el dinero solamente, sino con la pérdida de tiempo, que hoy no nos podemos dar ese lujo. Pero si además cuando yo empiezo algo pongo en completo blanco y negro, en borrador, lo que yo espero ganar en reducción de días de rotación de cartera, cómo pienso recuperar la cartera, cómo aumentar mi rentabilidad, cómo puedo dar más créditos a clientes buenos y esos clientes me pagan mejor, entonces cómo se incrementa un poco mi margen por el volumen. Cuando yo soy capaz de definir diferentes indicadores, cómo reduzco el tiempo de la gente para que la digitalización no reemplace un poco esos tiempos que la gente tiene que hacer de manera muy operativa y que la gente haga otras cosas que requieren mucho más, digamos, la inteligencia de las personas. Cuando yo soy capaz de poner todo eso a manera de indicador, pues puedo realmente decir si estoy dispuesto a acceder a negociar con alguien y meterme en un proyecto, si voy a ganar más y si esas ganancias van a permanecer en el futuro o no. Y la última recomendación y consejo que les daría es que negocien de esa manera. Cuando uno realmente puede decirle a un proveedor, vale, asumamos riesgo acá los dos, que no sea solamente que tú me estés diciendo que esto es muy bonito y que se puede hacer y que esto es una maravilla, y realmente podemos asumir entre los dos que si por resultados sale bien, los dos ganamos. Creo que es lo que hoy en día los negocios necesitan un poco, que podamos compartir un poco de riesgo. Ok. Pregunta alguien frente a la avalancha de reestructuraciones, ¿qué capacidades especiales hay que desarrollar para que no se desborde la operación, ¿no? Y si se puede automatizar alguna parte de ese proceso o cómo es la mejor manera de trabajar con todas estas reestructuraciones que probablemente tengamos que afrontar. Disculpa que se te cortó un poco la comunicación, no supe si la pregunta era para Vanessa o para mí. Para ti, Esteban, frente a las reestructuraciones que se vienen, ¿cómo manejarlas operativamente? Listo, digamos que operativamente, pues digamos que sería irresponsable negar que para nosotros puntualmente y para la banca en general, para el sistema financiero, fueron unas semanas o un par de meses muy duros a nivel operativo, porque pues y especialmente nosotros que teníamos o tenemos montado nuestro proceso 100% digital, pues entrar a hacer en algunos casos modificaciones manuales a nuestros sistemas y a nuestro motor bancario, pues en función de las diferentes negociaciones que íbamos teniendo con nuestros empresarios. En el caso nuestro, fue cerca del 80% de nuestra base de clientes que se acercó y levantó la mano a partir de unas ofertas que nosotros, pues, digamos, de manera proactiva, el 16 de marzo, nosotros ya estábamos haciendo comunicaciones de un lanzamiento que se llamaba Sempli Te Acompaña. Entonces, claro, ahí sí, nuestro equipo, lastimosamente, y digamos que diferente a lo que mencionaba yo ahora de no cargar a nuestros colaboradores, fueron 2 meses absolutamente cargados y de trasnochadas muy fuertes, precisamente para poder atender a digamos, esos planes de alivios. Yo creo que lo más importante para las entidades de financiación alternativa, como es el caso nuestro, es poder tener la flexibilidad y la solvencia para poder atender digamos, esas modificaciones. En nuestro caso ya ese 80% hoy es cerca del 40%, más o menos la mitad, ya ha retomado unos pagos, pues digamos,
como lo venían haciendo. Aún tenemos, pues, digamos, un 40% de compañías que todavía están en esos planes porque nosotros, digamos, de manera voluntaria decidimos ampliar en unos plazos superiores a los 6 meses, quizás 9 meses, en algunos casos hasta un año. Entonces todavía estamos en esos planes, digamos, de alivio, que no necesariamente es congelar, porque para nosotros era importante también ver la intención de pago a través de unos intereses, y la verdad estamos en una tensa calma. Pues que en estos segmentos de clientes. Otro tema diferente es los nuevos clientes que se han venido aproximando a nosotros, y naturalmente seguimos haciendo la misma originación que veníamos haciendo sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues esa tensa calma, digamos que nos ha puesto para prepararnos precisamente en el día de mañana qué va a suceder con aquellas compañías que no salen a flote. Y eso requiere, pues, solvencia financiera para poder respaldar esas operaciones. Afortunadamente Sempli tiene, pues, digamos, en su base patrimonial, pues, un tamaño muy importante y unos inversionistas que, pues, digamos, vienen apoyándonos. Nosotros también nos apoyamos con nuestros fondeadores. Sempli toma deuda para poder originar deuda, y con esos fondeadores, así como nosotros otorgamos unos periodos de gracia, pedimos también unos periodos de gracia con nuestros clientes. Y pues desde el punto de vista de flujo de caja financiero, yo creo que ha sido un muy buen ejercicio de compromiso por lado y lado. Desde el punto de vista operativo, pues ya está resuelto esos planes de alivio. Hoy lo que estamos haciendo simplemente es, y lo hicimos muy fuerte, para que en nuestro motor bancario quedara detrás la trazabilidad para ejecutar muy fácilmente, pues, las negociaciones que hoy tenemos. Entonces, hoy no nos carga operativamente eso, nos cargó, ya no. Pues Vanessa, Esteban, creo que ya estamos sobre el tiempo. Ya entonces con esa pregunta cierro el panel. Compartido con nosotros el día de hoy. Y de nuevo agradecer a Beatriz y a Ciclo de Riesgo por la invitación. Esperamos que haya sido muy, muy interesante esta conversación alrededor de todo esto de inteligencia de negocios, pero también con un poquito de sensibilidad acerca de la realidad y el contexto que estamos viviendo en la pandemia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. No, mil gracias a ustedes. Gracias, Germán. Gracias, Beatriz. Ciclo de Riesgo. Esteban, que es un placer compartir otra vez contigo. Me encanta. Y gracias. Igualmente. De verdad. Que pues, también cualquier duda que tengan adicional, pues nos la hagan llegar de alguna manera. Igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien, a Vanessa, a Esteban, a Germán, muchas gracias por este aporte a esta hora del mediodía. Antes de almuerzo, vamos a saludar nuevamente a Erwin. Él se encuentra en nuestra mesa de expertos con un nuevo e interesante invitado. Erwin, adelante.